En todo caso, sigan hablando nomás de los plátanos, que eso estaba más interesante, cómo hacer los chistes, bien hecho. Todo un arte. Y el arte del patacón, hay que freírlo 2 veces, ¿no? Pero para que quede tostadito ahí, riquísimo. Claro. Bueno, gracias, ¿no? Ahora sí, más seriamente, gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a todo Manabí. A ver, economista, aquí, bájame un punto. A ver, ustedes saben que la situación del país, este es un país destruido a todo nivel. Y la preocupación nuestra es que hay 2 problemas fundamentales, que es el uno, el económico, y el otro es la violencia. Y usted es una persona estudiosa, economista, con 2 doctorados y con gran experiencia. Ante las propuestas hechas por el gobierno, entre ellas elevar al 15% en dólares el IVA, ¿qué otras alternativas se pueden dar? ¿Qué otras alternativas se pueden dar para poder enfrentar la crisis económica que la conocía el presidente Noboa? Y incluso llegó a decir que él no iba a subir impuestos, pero ahora lo está subiendo porque dice que la crisis lo agobia, etcétera, etcétera. ¿Qué haría usted siendo presidente de la República en la actual situación, Rafael? Primero, una reflexión. Y sinceramente, y si estoy equivocado alguien que lo diga, y aprendo, yo soy especialista en desarrollo, en verdad tengo un doctorado, un PhD y 2 maestrías, pero el doctorado, la especialidad es, una de las 3 especialidades es desarrollo económico, la otra política monetaria internacional, la otra finanzas públicas. Pero no he visto, ¿no?, en todos mis años de vida académica, de experiencia, una destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueos, sin guerra abierta, con 2 gobiernos supuestamente democráticos. Entonces, yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, por el amor de Dios. Se han pasado 7 años tratando de desmerecer las cosas, jóvenes, esa es la mejor evidencia de todo lo bien que hicimos, porque 7 años estos mediocres solo se han dedicado a tratar de delegitimar lo que hicimos y no lo han logrado. Pero yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso eran 900 homicidios violentos, deliberados más que violentos, por año. Hoy tenemos, el 2023 cerramos, con 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, casi 8.000 homicidios deliberados por año. O sea, es una barbaridad. Yo dejé al país como exportador de electricidad. Lo recibí con corte de luz, lo dejé como exportador de electricidad. Vendíamos a Colombia y Perú. Hoy compramos electricidad en Colombia y tenemos los apagones. El ingreso per cápita está en los niveles del 2011. Del 2011. Hemos perdido 12 años para el desarrollo, porque un indicador clave para el desarrollo es el ingreso per cápita. Entonces, como tú has dicho, el país está destrozado. Pero esto no es casualidad, que nadie se engañe. Esto es fruto de 7 años de odio, persecución, de que por hacer caer mal a Correa, parar a refinar el Pacífico cuando no podemos refinar ni lo que necesitamos para consumo interno, cocina de inducción, yacha, todas nuestras políticas. El Ministerio de Seguridad lo eliminaron, el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles lo eliminaron, el Ministerio de Interior encargado de la Policía y Seguridad Ciudadana lo eliminaron. 2018 dieron un golpe de Estado con esa consulta mañosa, Trujillo secador, instituyen Corte Nacional, Corte Constitucional, que no podían hacerlo, declaran 7 meses de vacancia constitucional, ponen a dedo los peores, procurador, contralor, fiscalía, y en lugar de combatir el crimen, combatieron al correísmo, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Júntele a esto, que cambió el mercado internacional de la droga, perdieron mercado los carteles mexicanos, sobre todo de ecuatorianas, tomaron contacto con esos carteles y hoy vemos lo que está pasando. No solo han crecido brutalmente, no solo son tremendamente poderosas, sino que, esto es importantísimo, han infiltrado al Estado. Sistema judicial, sistema carcelario, Fuerzas Armadas, policía, el propio gobierno de Lazo era evidente. Dicho esto, ¿qué hacer en estos momentos para la parte económica donde no veo absolutamente nada? Algo en seguridad, con el decreto de emergencia, sacando a las Fuerzas Armadas a las calles, que dijeron durante 7 años, manavitas del alma, no olvidarse, porque si nos siguen engañando ya no son malos ellos, somos ingenuos nosotros. Y dijeron durante 7 años que no podían salir a las calles por la Constitución y las leyes de Correa. Con esa misma Constitución y esas mismas leyes, las Fuerzas Armadas están en las calles. Mintieron. Prefirieron que maten a la gente, pero hacer quedar mal al correísmo. Pero bueno, no veo nada a nivel económico. ¿Qué haría frente al costo que implica la guerra, que como tú bien dices,
debió conocerlo Daniel Noboa. Pero esa es otra cosa. O sea, ya perdimos, naturalizamos las mentiras. No, así es en campaña, después de todo modo hay que hacer lo contrario. No, señores. Eso es romper la confianza pública, la base del desarrollo. Eso es romper la democracia, son fraudes democráticos. Ganar con mentiras, entendamos, sepamos ver, hagamos la pausa como en el fútbol y sepamos ver dónde está lo verdaderamente importante, que normalmente es lo intangible. Lo más importante es lo intangible, la confianza mutua, ¿no? Decir la verdad, el respeto por la verdad, etc. Pero bueno, con estas reflexiones, porque creo que son importantes, ¿qué haríamos en la parte económica? Si se requiere ingreso, ellos quieren generar 1.300 millones de ingresos con 3 puntos del IVA, ¿no? Bueno, el ITT nos está dando 1.300 millones. Yo creo que se va a lograr consenso para posponer el cierre del ITT, o no lo iban a cerrar, digan la verdad entonces. Pero el propio presidente Noboa, entusiasta, que hay que cerrar el ITT, bueno, estamos perdiendo 1.300 millones de dólares ahí. ¿Cómo es posible que quieran aumentar impuestos? Dirán, Correa aumentó impuestos. Claro, 2 puntos del IVA por un año, porque un terremoto en 60 segundos destruyó 3.000 millones de dólares, pues por el amor de Dios. Pero acá estamos ante otra situación. Y yo no reducí el impuesto a los ricos. Acá redujeron el impuesto a la salida de divisas. ¿Quién de los que nos escucha saca plata, paraísos fiscales, solo para beneficiar a los banqueros, a los especuladores financieros? Cada punto de ese impuesto son cerca de 250 millones. Poniéndolo al nivel que tenían antes, 5%, está en 3%, ahí solamente hay 500 millones de dólares, ¿no? Empiece a sumar una serie de otros impuestos especiales por las ganancias extraordinarias de la banca, que pese a que la economía está quebrada, estos tipos están ganando más que nunca. Esto no es natural, esto no es admisible, no es tolerable. El sector financiero debe seguir a la economía real. El sector financiero está más próspero que nunca, la economía real quebrada. Eso es aberración. Eso significa que nos manejan los banqueros, que esto está en función de grupos de poder. Pero ahí se puede sacar 200 millones de dólares fácilmente. Impuestos a los grandes patrimonios. Impuestos a las 100 empresas que más facturan en este país, que facturan cerca de 120.000 millones de dólares, solo con el impuesto del 1%. Sobre esas ventas tenemos 1.200 millones de dólares. Hay alternativas, pero como siempre, se le quieren cargar a los más giles, se le quieren cargar a los pobres y a la clase media. Pero los grandes empresarios han tratado de elevar el IVA aquí en el Ecuador y echar abajo el impuesto a la renta. Por ahí estaba revisando declaraciones de lastimosamente se cortó muy grandes, de que el impuesto a la renta no deja... El internet debe ser de acá, porque... ¿Cómo? Entonces, pero esa es la ilusión toda la vida y quieren... El internet acá es una desgracia, ¿sí sabes? Sí, está un poco retrasado. Pero bueno, Es terrible el internet, me tiene muerto esto, trabajo en la casa. Bueno, en todo caso, siempre han querido echar abajo el impuesto a la renta. Incluso el padre del actual presidente alguna vez dijo que había que echar abajo el impuesto a la renta y que se cobre el IVA. Y ellos obviamente tratan de pescar a río revuelto en estos momentos y para dejar, porque yo creo que la ilusión del ministro de Finanzas es tener ingresos fijos para el Estado, ¿no es cierto? Entonces dice, no, el IVA que de una vez quede arriba al 15%, para poder tener más recursos para el Estado, más tranquilidad para el Estado. Pero eso va a afectar precisamente a la clase media, a los más pobres de este país. Y hay toda una campaña tendiente a que de los medios de comunicación, incluso de algunos medios de comunicación, los que se creen dueños de este país, de que esa es la medida. Hay la otra medida es que no sea el 5% sino el 6% a la salida de impuestos de capitales. ¿Eso qué significa en dólares, Rafael? Eso significará unos 700, 800 millones de dólares. Depende el nivel de actividad de la economía. Mira, siempre han querido bajar el impuesto de renta y lo hicieron, la memoria es frágil. Acuérdate que en el año 99, ese fue uno de los factores para la crisis del 99. El Partido Social Cristiano, una muestra de demagogia impresionante, eliminó el impuesto a la renta y puso un impuesto a las transacciones monetarias internas acá cuando cobrabas, yo estaba en Estados Unidos, sacabas tu plata y esas cosas, y es cuando girabas un cheque. Y eso quebró la economía. Esta gente nunca ha querido que los que más tienen más paguen. Y esa es la diferencia entre los impuestos directos. Perdóname que ya empiezo con mi deformación de profesor de economía. Pero para los chicos que nos están escuchando y para el pueblo en general, un impuesto directo
es el que cae sobre la persona, el ingreso o la riqueza. Es decir, Luis Andrade le cobra el 10% de ese ingreso. ¿Y en función de qué me paga? Si el ingreso es 1.000, 10% es 100. Si es 10.000, es 1.000, ¿no? Entonces, pero es una tasa fija y que con mayor ingreso pagas más en términos absolutos, o también puedes ir subiendo la tasa. Si ganas 1.000 es 10%, si ganas 10.000 es 20, 25%. Ese es el sistema nuestro, progresivo. Lo mismo sobre la riqueza es lo acumulado, ¿no? Entonces estos son impuestos progresivos, porque el que más tiene, más paga. O al menos, porcentualmente se mantiene igual. Los impuestos indirectos, ¿cuáles son? Los que recaen sobre las transacciones o sobre los bienes. La compra-venta de una silla, pagas 10%. Pero si la silla vale $100, paga $10. El pobre, que si gana $100, por poner fácil el ejemplo, está pagando 10% de ese impuesto. Y como el rico, o el que gana un poco más de $1.000, ¿no? Va a pagar por esa silla $10, pero al ganar $1.000 es solo 1% de ese impuesto. Es decir, es un impuesto regresivo, porque como pagas en función de la transacción, independientemente de tu ingreso, mientras más ingresos tengas, porcentualmente menos estás pagando. ¿Por qué miran a esta clase de impuestos? Porque son los más fáciles de recaudar, pero a nivel de distribución, de justicia, son tremendamente inequitativos, son tremendamente injustos. Sí, para una emergencia como el terremoto del 2016 se puede recurrir a eso en el corto plazo y temporalmente, pero no puede fundamentar un sistema tributario. Esa es una de las metas de un sistema tributario, y lo hicimos en mi gobierno. No lo puede fundamentar en impuestos indirectos que son de más fácil recaudación. Tiene que fundamentarlo en impuestos directos. Si lo que quiere el ministro de Economía es resolver el problema fiscal que sabían que había, y poner permanentemente el 15% del IVA, que lo diga, pero que no engañe a la gente utilizando la emergencia que nos está costando fruto de la situación de dolor, de violencia, de lágrimas que tenemos, que no utilice esa coyuntura para enchufarnos pues un impuesto, un incremento permanente del IVA. Presidente, buenos días. Moisés le saluda. Moisés. Este gobierno ha puesto de una u otra manera mano dura contra la delincuencia organizada. Parte de eso es el decreto 111 que emitió el presidente Noboa. Pero ¿no cree usted que a la par de atacar con mano dura a los grupos delincuenciales y sus consecuencias, el Estado debería pensar en una serie de políticas públicas que vayan a fortalecer las mayorías populares del país, que la pobreza es un caldo de cultivo para la delincuencia organizada? Porque parece que el gobierno está pensando mucho en atacar las consecuencias, pero no las causas, y en algunos años podría nuevamente repetirse otra vez la crisis de inseguridad en el país. Mira, indudablemente, frente a la emergencia que vivimos, es necesaria esa reacción. O sea, si se me está incendiando la casa, tienes que ver cómo apagas el incendio con lo que tengas a mano, y después piensas tener extintor, tener mejor sistema de cuerpo de bomberos y esas cosas, ¿no? Pero obviamente, o sea, es necesario combatir esa guerra que declararon los grupos delincuenciales al Estado, que no podemos permitir. El Estado debe vencer con la fuerza pública legítima, ¿no? Debe responder a eso, pero es necesario, pero no es suficiente. Por eso le hemos dado todo el apoyo al presidente Noboa. Yo tampoco creo que se está tratando con mano dura a la delincuencia. ¿Dónde está Fito? Tenemos una fiscal que es una sinvergüenza, que hace un show del caso Metástasis, caso de narcopolítica. ¿Qué narcotraficante está preso? Dígame qué narcotraficante está preso, para ver si estoy equivocado yo. Entonces, un show que ya nos hizo olvidar un verdadero caso de narcopolítica, como fue el caso León de Troya, donde está involucrado Danilo Carrera y el propio Lazo, y que la propia fiscal presionó para que lo archive, en complicidad con Lazo. Ese es un caso de narcopolítica. Pero no vienen con Metástasis, que era un show para descabezar al Consejo de Judicatura y apoderarse de la Corte y de los jueces, pero no es un narcotraficante preso. Entonces, no es que tampoco hay mano dura en todo, pero al menos en esta guerra que declararon los grupos delincuenciales contra el Estado, sí se aplicó esa mano dura gracias a nuestras leyes. Decían que no se podía y resulta que sí se ha podido. Pero es necesario. Nadie ha dicho que es suficiente. Hay que recuperar las políticas de desarrollo social. Hay que fortalecer al Estado, que lo destrozaron. Por destrozar al correísmo no les importó destrozar su propia patria, ¿no? Hay el caldo de cultivo, tú dices, bien, para la delincuencia organizada, es la pobreza. Captan fácilmente los jóvenes porque no tienen nada que perder. Entonces, por supuesto, esa lucha contra estos grupos delincuenciales organizados debe ser acompañada de lo que nosotros llamamos desarrollo humano. La verdadera seguridad se fundamenta en el desarrollo humano. Con desarrollo humano, del 2007 al 2017, con educación, salud, empleo digno, derechos, dejamos al país
como el segundo más seguro de América Latina. Ha dicho de parte incluso de algunas de las autoridades que hoy forman el gobierno del señor Noboa que parte de la responsabilidad de lo que sucede hoy en el país con el tema de la delincuencia también es desde el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se critica mucho, por ejemplo, el hecho de la pacificación de los grupos delincuenciales. Ante esta crítica, ¿cuál es su opinión, expresidente? Que estamos en una época en que decir cualquier estupidez no avergüenza, sino palestra. Que me presenten una prueba, una evidencia, salen con datos y cualquier disparate. En el 2009, con mucho éxito, ese ejemplo. 8:16. El año pasado, Inside Crime, una fundación, un think tank estadounidense, no muy prestigioso, hizo todo un artículo sobre nuestra pacificación de pandillas basado en un estudio que hizo City University de Nueva York. ¿Cuándo una universidad estadounidense iba a hacer un estudio sobre una política ecuatoriana? Bueno, hay el estudio de City University por 2 profesores de allá, sorprendidos, pero se deshacen en halago. Dicen que ni siquiera en Estados Unidos se hubiera podido lograr lo que logramos. Pero resulta que eso es la culpa de lo que nos pasa ahora, por favor. ¿Qué nos han hecho con nuestra inteligencia? O sea, ¿cómo podemos permitir tantas tonterías? ¿No? Es que los Latin King ahora son parte de las mafias. Es decir, si tú haces la paz con las FARC y hay grupos disidentes de la FARC que después se vuelven narcotraficantes, la culpa es del proceso de pacificación. O sea, si en el proceso de pacificación no hubiera pasado eso. Por el amor de Dios. O sea, con el proceso de pacificación, los nietas dejaron de existir. 3 o 4 grupos más, pandilleros juveniles, dejaron de existir. Gran parte de los Latin King se incorporaron a la vida social. Pero una parte disidente que luego se juntó al narcotráfico y resulta que es culpa de la pacificación. Tengamos un poquito más de respeto por la inteligencia, la verdad, y por principios importantísimos para el buen vivir. O sea, no pueden satanizar una pacificación de pandillas juveniles urbanas y decir que es culpa de lo que está pasando ahora cuando hemos tenido 7 años de destrucción, el importismo, corrupción, etc. A ver, también, y vale conversarlo esto porque queremos su criterio. Bueno, la verdad es que la ignorancia es gratis, se respira en el ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunos dirigentes políticos que señalan también que la culpa es de la Constitución de Montecristi del 2008. ¿Qué opina usted, presidente, de eso? Que me diga un artículo. Si eso fuera cierto, ¿cómo dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina? Entonces, somos unos artistas, o sea, una constitución que permite el delito. Hicimos la paz con las bandas criminales, porque esa es la historia, la narrativa, ¿no? Y por eso tuvimos paz. Si eso fuera cierto, queridos jóvenes, pero es como 2 más 2 es 4, un poquito lógica. Si eso fuera cierto, hubiéramos sido los principales exportadores de cocaína a Europa, de los principales importadores de droga del mundo. Y no éramos ni de lejos aquello, ahora sí lo somos. Es que usted, además de pacificar las pandillas, además de mantener la paz con el pacto con las pandillas, con las mafias, ellas se pusieron de acuerdo para no exportar tanta droga. Bueno, volvamos a ese acuerdo, pues. Ese acuerdo no lo logra nadie, pues ya. O sea, no tiene lógica. O sea, no puede ser verdad las dos cosas. Que no éramos ni de lejos los principales exportadores de cocaína, pero habíamos hecho el pacto con las mafias. O hicimos el pacto con las mafias, exportamos mucha cocaína, o no había pacto con las mafias. Y lo segundo es la verdad, ¿no? La Constitución no tiene nada que ver aquí, es un poco de inútiles. Lo que falta es decisión, honestidad, patriotismo, vocación, sentido de misión. Estar dispuesto a jugarse la vida por cumplir con el deber. Y eso es lo que hicimos. ¿Cuándo es que se mete preso a Rasquiña? ¿Cuándo es que se mete preso a Junior? A Leandro Norero. En nuestro gobierno. ¿Y cuándo lo liberan? En el gobierno de Moreno y Lazo. Está más claro que el agua. Expresidente. A ver, siga, economista. Consultarle, a ver, usted decía en su momento que, a ver, el señor Noboa, presidente, ha tomado mano de las leyes que se construyeron en su gobierno para poder atacar la delincuencia en estos momentos. Es decir, que el marco legal siempre estuvo. Sin embargo, se han hecho algunas preguntas que pretende la Corte se aprueben o no para que luego sean consultadas al pueblo ecuatoriano. Y quiero preguntarle a usted cuál es el análisis de estas preguntas que ha enviado el gobierno del señor Noboa. Yo estoy indignado con esto porque es pura demagogia, es jugar con la buena fe del pueblo ecuatoriano. Primero mandaron 11 preguntas. 10 podían hacerse a través de la Asamblea. De hecho, preguntan para después mandar la ley. O sea, era una campaña anticipada de Noboa, no nos engañemos. Porque quiere reelegirse. Desde que asumió ya expresaba
a pensar en cómo reelegirse, no en cumplir su misión. Entonces, hemos presentado un proyecto de ley en Asamblea con todas esas preguntas de la consulta para que más rápido y sin costo se las apruebe, si eso creen que es la solución, que no es la solución ni de Leo. El problema no está en las leyes, el problema está en calidad de gobierno. Mire, Ecuador va a ser un caso de estudio en las próximas décadas, anote lo que le digo, de la diferencia entre un buen gobierno y mal gobierno. Con un buen gobierno, fuimos ejemplo de Latinoamérica, nos llamaban el jaguar latinoamericano. Con malos gobiernos somos ejemplo en el mundo de todo lo malo. Yo me muero de tristeza y de vergüenza acá, cuando veo los noticieros y veo las imágenes que pasan de mi país. Multiplique esos 7 años por 200 años y tendrá la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Mire la diferencia en 7 años entre lo que era Ecuador con el gobierno de la Revolución Ciudadana y lo que es ahora con estos de gobierno. Multiplique eso por 200 años y tendrá la diferencia entre lo que es el desarrollo y lo que es el subdesarrollo económico. Esa es la realidad. Moisés, repíteme la pregunta nuevamente, que se me fue, que estoy entrando una llamada, pero sí, era un poco. Básicamente conocer su opinión sobre las preguntas que ha planteado el señor Noboa. ¿Cree usted que solucionan verdaderamente los problemas? Primera, de las 11, se pueden pasar por la Asamblea, es pura demagogia que nos cuesta $60 millones y luego quieren subir el IVA. La primera pregunta causa vergüenza ajena, no entienden nada de seguridad. Si algo atrae el crimen organizado, es la facilidad de lavar dinero. De una economía dolarizada, facilita eso. Auméntele casinos y juegos de azar y tendremos en Ecuador una lavandería industrial de dinero, ¿no? Que no entienden nada. Es una irresponsabilidad querer preguntar por si vuelven los casinos, los juegos de azar, que para generar 250.000 puestos de trabajo, y así insultan nuestra inteligencia. Lo que generaban los casinos y los juegos de azar, cuando yo los suprimí con consulta popular, por orden del pueblo ecuatoriano, eran 2.000 puestos de trabajo. En todo caso, ahora ha presentado 9 preguntas más. ¿Usted quiere decir que no eran fundamentales? Pues que no eran urgentes. Eso sí me preocupa mucho y me indigna, porque es jugar con la urgencia del país, gastar plata por gusto, por campañas anticipadas. Si eran tan importantes, ¿por qué no las pusieron desde el inicio? ¿No? Entonces, veo que no tienen sentido la urgencia, sentido lo que está pasando, sino que están organizando la kermés del barrio o la fiesta en el Yacht Club. A ver, pregunte, ¿quién más quiere contribuir? Ya vamos a la ronda infantil y aumentemos estas preguntas. Así no vamos a solucionar las cosas. Respecto al Tratado de Libre Comercio con China, hoy se discute en la Asamblea Nacional. La bancada de la Revolución Ciudadana se ha mostrado en oposición a votar a favor de este Tratado de Libre Comercio en su gobierno. Se abrieron las relaciones comerciales con China. Mucho le sirvió al país, producto de eso recibimos apoyo incluso en la época del terremoto que afectó nuestra provincia y Esmeraldas. Pero, ¿cuáles son las razones ya desde su criterio por las que hoy no es el momento de decirle sí al Tratado de Libre Comercio con China? Mire, es hasta chistoso, ¿no? Moisés, tú eres economista. Nosotros supuestamente habíamos vendido el país a los chinos. Nos dominaban los chinos. Y ahora somos los que nos oponemos al Tratado de Libre Comercio con China. ¿Y por qué? Porque la fórmula del desastre es querer tener moneda dura, que no puede depreciar, y el bobo aperturismo, ¿no? No vas a poder controlar el sector externo, que es el talón de Aquiles de todo país en vía de desarrollo. Cuando estás desarrollándote, tienes que invertir mucho. Por definición, los países subdesarrollados no producen bienes de capital, tienes que importar. Y te revienta el sector externo si no tienes instrumentos para controlarlo. El principal instrumento de control del sector externo se llama tipo de cambio, que ya no tenemos por la dolarización. Pero además quieren entonces entrar al Tratado de Libre Comercio, donde vas a perder otros instrumentos menos eficientes, pero instrumentos al fin y al cabo, como aranceles, como cuotas, etc. Vámonos a la casa, vámonos a la casa. Entonces es una locura. Estamos hablando contra un monstruo tecnológico, con salarios mucho más bajos que nosotros, y con moneda nacional que pueden depreciar cuando quieran. Entonces, no podemos ir al libre comercio, sí al comercio inteligente, como el que hicimos nosotros, sin necesidad de ningún tratado. Tú lo has dicho, Moisés. ¿Qué beneficiosas fueron las relaciones con China, financieras, comerciales, sin necesidad de un tratado de libre comercio? ¿Ya? Sí al comercio inteligente, sí al financiamiento inteligente para las hidroeléctricas. El principal financista del mundo es China, financia hasta los Estados Unidos. Pero otra cosa es el bobo aperturismo, que con dolarización es la fórmula del desastre. No, es que vamos a poder exportar más a China, sí, y vamos a poder importar, y ellos no van a poder vender más y se va a poder importar más de China. Esto es como un partido de fútbol. No es cuántos goles marca, sí, podemos meter 1 o 2 más, pero si ellos nos meten 5, perdemos por golear. Entonces no van a poder meter plástico, cerámica, cuero, textiles, y quebrará nuestra industria, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la mayor generadora de mano de obra.
fiscal del país nos sigue obligando, pese a tomar algunas medidas severas como cobrar el impuesto a los que más tienen, tasar un nuevo impuesto a la salida de capitales. Seguimos teniendo un déficit fiscal que habrá que cubrirlo con deuda externa. Hoy pareciera que las políticas que implementa el señor Noboa con sus proyectos económicos urgentes, que de paso ha sido aprobado con mayoría en la Asamblea Nacional, busca eso, busca prácticamente establecer un Estado bajo las recetas del Fondo Monetario Internacional. ¿Será que de pronto este gobierno busca nuevamente prenderse a la receta del FMI para financiar al Estado, o usted cree que hay otras posibilidades en el exterior para poder abrir relaciones comerciales y adquirir financiamiento? Bueno, el alza IVA es lo que quería el Fondo Monetario hace rato y todos sus cheerleaders nacionales. No se engañen en eso. En todo caso, no es tan correcto que todos es receta del fondo, porque, por ejemplo, la ley urgente es mediocre. O sea, eso no hubiera pasado ni el primer filtro de mi gobierno. No va a solucionar absolutamente nada, pero tampoco hay que perjudiciar, ¿no? Que incentivos para que contraten jóvenes. Eso nunca ha funcionado. Quieren contratar jóvenes, reactiven la economía. Y cuando haya actividad económica, habrá más empleo y se contratarán jóvenes, viejos, gente en edad media, etcétera, ¿no? Entonces, la clave del crecimiento económico, y no veo absolutamente nada al respecto. Lo que sí hemos hecho, porque aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas, apoyaron la ley de Noboa, es poner líneas rojas. Por ejemplo, en esa ley impedimos que se beneficien de la remisión tributaria los grupos, el grupo Noboa, principal deudor del Estado, del presidente, y grupos relacionados con los legisladores que estaban aprobando esa ley. La ley energética tampoco va a solucionar nada en el corto plazo. Hay incentivos para paneles solares, está bien, eso no hace daño a nadie. Pero en el corto plazo no va a solucionar absolutamente nada, porque nunca ha sido un problema de ley, un problema de gobierno, de ejecución, de la destrucción sistemática estos últimos 7 años del Estado por el odio al correísmo. Y no les importó destruir a su propia patria con tal de tratar, porque no lo han logrado gracias a Dios al pueblo ecuatoriano, con tal de tratar de destruirnos a nosotros. Entrando en el mismo tema, ¿cuál es el criterio de usted y el bloque de la Revolución Ciudadana sobre el trabajo por hora? Lucho, se corta, pero a Moisés no se le cortaba. No sé si es tu micrófono entonces. A ver, ¿cuál es? A Moisés lo escuché muy bien, pero... A ver, ¿aquí me escucha bien? Sí. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes ahí te escucho. sobre el trabajo por hora que se está planteando? Con tal de que no haya zapada, Lucho, que es lo que yo encontré cuando llegué al gobierno en 2007. Cuando tienes trabajo por horas, no tienes estabilidad, no tienes tiempo completo, pierdes derechos laborales y puede darse el caso para mejorar cantidad de empleo, pero siempre y cuando seas compensado. Cuando pierdes un derecho debe ser compensado. Hablan de que eso sería, dirigido a los estudiantes que puedan trabajar en los meses de vacaciones, o los que estudian por las noches puedan trabajar unas horas en la mañana, etcétera, etcétera. Y que obviamente ellos no serían afiliados al Seguro Social, etcétera. Pero usted plantea de que debería de pagarle más por las pocas horas que trabajan. Así sería la cosa. Pero ¿desde cuándo no se puede hacer el trabajo por hora? Hasta donde tengo entendido se puede hacer. Mínimo Lo que 4. pasa es que no quieren pagar todos los derechos laborales. Eso es todo. Pero es que no se engañen. Por supuesto que se puede contratar por hora. Pero como tú has dicho, no quieren afiliación al IES, quieren pagar incluso menos. Como no pueden reclamar porque solo son por hora, eso es lo inaceptable. O sea, que se contrate por hora, pero con todos los derechos laborales incorporados, si falta alguno se compensa, y por lo menos pagando igual o más que con el trabajo tiempo completo. A ver, volviendo al tema central, las medidas económicas que se han planteado, dice el gobierno, el cuenteo para mí es un cuenteo, es la única forma de poder financiar, ¿no es cierto?, la acción de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia, que ese es el cuento, ¿no es cierto? El problema es el siguiente, que tenemos un déficit de más de 5.000 millones de dólares este año. ¿Cómo cubrir ese déficit que, presidente, prácticamente a los alcaldes y prefectos del país poco le falta para pasar el plato y pedir una colaboración, por amor de Dios, pues para ver cómo hacemos en cada una de las provincias? Y están casi que paralizados alcaldes y prefectos en este país, salvo Quito, Guayaquil, que pueden, por lo grande que son, pueden recaudar el impuesto anual que se paga ahí por los predios y otros ingresos.
pero el resto, el país por lo general está paralizado. ¿Cómo poder cubrir esos 5.000 millones de dólares de déficit? Yo no sabía que existía 5.000 millones de déficit del presidente Noboa. Entonces, por ganar, dijo que no iba a aumentar impuestos. No podemos aceptar esas cosas, Luis. O sea, se rompe la fe pública, son fraudes democráticos. No podemos aceptar las mentiras para ganar elecciones, por el amor de Dios. Pero en todo caso, mira, aquí hay esta experiencia histórica, a ti te gusta un poco la historia. Revisa la Gran Depresión de finales de los años 20 y todos los años 30. ¿Cómo la enfrentó Franklin Delano Roosevelt? Había también un gran déficit fiscal que Herbert Hoover, el presidente republicano cuando empezó la crisis del 29, ¿no? Para enfrentar ese déficit fiscal aplicó políticas de austeridad y agravó la crisis en lugar de solucionarla. ¿Cómo se solucionó en el mediano y largo plazo la crisis y el problema fiscal? Con crecimiento económico. Traten de refinanciar deuda, inviertan, generen, porque los municipios son grandes hacedores de obra pública, eso es altamente reactivador. Con el crecimiento económico se genera ingresos, con ingresos se genera impuestos, y esa es la manera de mediano y largo plazo de resolver el déficit fiscal, por el amor de Dios. Pero están haciendo exactamente lo contrario. Es necesario que se sienten a conversar con los acreedores del Ecuador y decir, ¿sabe que vamos a tirar home run? Vamos a aliviar el pago de estas deudas para, de alguna manera, tener dinero y poder hacer inversión pública que genere empleo. Pero eso es obvio, pues. Si no lo han hecho, o sea, y son los falsos valores, ¿no? Hay que estar serios con las deudas. ¿Y por qué no son serios con las deudas de los municipios y los consejos provinciales? Que no se engañe nadie, joven, es cuestión de economía política, de elección. Esta gente defiende al capital financiero, no defiende a su pueblo. Entonces siempre van a cortar por lo más débil. A los municipios, a los prefectos, sí hay que deberles plata y no hay problema. Pero no podemos caer mal con los compromisos internacionales. ¿Quién le han dicho eso? Primero. Segundo, unos grandes deudores del Estado por las tonterías que hicieron es el Banco Central. ¿Qué ha producido el Banco Central para que todo el pueblo ecuatoriano le da miles de millones de dólares? No ha producido medio clavo. Esa es una deuda ficticia, fruto de los entramados legales que hicieron con Moreno para contradecir a Correa y se metieron un tiro en el pie. Porque utilizar adecuadamente los fondos del Banco Central, que le presta al Estado, el Estado al gobierno, que el Banco Central es parte del Estado, el Estado hace inversión pública, eso reingresa a arcas del Estado una parte, entra de nuevo a las arcas del central, presta nuevamente, aumenta la oferta monetaria, que es fundamental en dolarización, porque no podemos emitir moneda nacional. Pero con ese mecanismo aumentaba la oferta monetaria y reactivaba la economía. Por odio a Correa y por fundamentalismo ideológico, reformaron la ley para que nuevamente el Banco Central sea una república independiente. Ahora resulta que le damos plata a esos ilustres burócratas que en su vida han producido un clavo y miles de millones están inmovilizados en Suiza. Traigan esa plata para reactivar la economía y vuelvan a hacer al Banco Central un actor clave para la reactivación económica. Te he dado 2 medidas, podemos ir conversando de esto muchísimo tiempo. Puede utilizar porque se asegura que el Banco Central solo tiene 4.000 millones de dólares en Suiza. Se pudiera... Solo tiene. O sea, es verdad que se han reducido la reserva de 9.000 a 4.000. ¿Qué habrán hecho con esa reserva? No entendemos. Seguramente los bancos están sacando plata, ¿no? Pero ¿cuánto se requiere? Pues el monto de inversión. Y por último hay que correr ciertos riesgos, ¿ya? Pues 3.000, o sea, por lo menos se puede 3.000 millones, por lo menos quedarse con 3.000 millones de reserva, que no es lo óptimo, pero tampoco es lo mínimo. Y con eso ya tiene fondos disponibles para reactivar la economía. Lo que pasa es que no quieren nada de eso, porque eso significa no garantizar pago de deuda, no se engañen. Entonces, para ellos todo está en función de garantizar el pago de la deuda externa. Entonces, eso no quieren arriesgar. Que los municipios no tengan plata, que la gente no cobre su salario, eso no importa. Pero que se ponga en riesgo la garantía del pago de deuda externa, eso es inadmisible. Todo eso es economía política, no es técnica. Son elecciones políticas cuando actúas en función del capital financiero o cuando actúas en función del bien común. Así de sencillo. O sea, su criterio en conclusión, Noboa no quiere renegociar las deudas, sino pagarlas. Yo creo que Noboa ni siquiera lo entiende. Hablemos claro, no está preparado para ser presidente. Lo cual también me molesta, porque sea hijo rico que quiso ser presidente y tenía los millones para hacerlo, más el odio contra Correa, más el asesinato de Villavicencio, después 7 de 8 sicarios fueron asesinados, también los culparon. Ahora con los 3 de Loredo, ya se sabe que siempre la fiscal supo que Villavicencio estaba amenazado y por quién, y no lo protegieron, lo dejaron matar, y luego permitieron que nos culpen a nosotros por cuestiones de politiquería, ¿no? Pero bueno, así se dieron las coincidencias. O sea, no hablemos claro, no es presidente por casualidad, pero no estaba en absoluto preparado para ser presidente. Entonces yo creo que ni entiende lo que estamos hablando, ni lo entiende. Y está mal asesorado
Porque después veo a Carlos de la Torre, dicen también que de ahí que está asesorando al ministro de Economía, y eso es la fórmula del desastre nuevamente. Presidente, buenos días. Rocío González le saluda. Presidente, ¿cuál sería el punto de partida al interior del país para poder reactivar la economía? Usted hablaba de que estamos mal en todos los sentidos y principalmente el económico, pero al interior hay gente que en el pasado se dedicó a emprendimientos pequeños y fueron muchas madres de familia, a veces padres, que con eso sostenían el hogar. Ya de aquello no existe mucho. Entonces, ¿cuál sería el punto de partida al interior para que esas familias puedan tener nuevamente circulante en sus manos y poder sustentar sus hogares? Bueno, he dicho algunas cosas, ¿no? Ya discutimos, pero en todo caso, empezar por no hacer las medidas que agravan la crisis, como el Tratado de Libre Comercio con China, que quebraría más todavía esas pequeñas empresas, como aumentar 3 puntos del IVA, que es recesivo. Claro, si recoges eso y lo devuelves a la economía, como hicimos con la reconstrucción de Manabí, es lo que técnicamente se llama el multiplicador del gasto público, es mayor que el multiplicador del ingreso disponible, lo que tiene en los bolsillos la gente, porque de ese ingreso parte consume nacional, parte importada. Normalmente el gasto público se orienta a lo nacional, sobre todo cuando es construcción y cosas así, y tiene un gran efecto multiplicador. Perdóname, que son tecnicismos, ¿no? Pero en este caso, en teoría, ese incremento del IVA no es para obra pública, porque no creen en inversión pública, que es uno de los factores fundamentales para reactivar la economía, y es para defensa. Significa comprar patrulleros, armamento que es importado, que ni siquiera es plata que queda en el país, sino que sale. Entonces, sería altamente recesivo, sin hablar de los costos que aumentan, ¿no? Entonces, primera reflexión. Por el amor de Dios, bueno, si quieren superar el déficit fiscal, si no hay crecimiento económico, aunque sea no aumenten la recesión. Bueno, primera reflexión. Segundo, ya les he dicho, ¿no? Tiene que, de nuevo, el Banco Central ser un actor clave para reactivación, permitiendo optimizar el uso de las reservas que estamos financiando a Suiza, el país más desarrollado del mundo, ¿de acuerdo? A Naciones Unidas, el país más desarrollado del mundo se llama Suiza, y allá tenemos nuestra platita nosotros aplaudiendo, porque qué prudentes que somos cuando el país se nos destroza, ¿no? Tercero, financiamos el déficit fiscal, cobrando de más lo que más tienen. ¿Por qué tanto temor de hablar de un impuesto a la banca? Cortando las ineficiencias. El circulante en una economía es como la sangre del cuerpo humano, Rocío. Si te desangras, falleces. Bueno, un desangre de la salida de capitales. Para evitar eso y cuidar la propia dolarización, es que hicimos el impuesto a la salida de divisas, que estaba en 5%, lo redujeron a 3%. Volvemos a poner 5 o 6%. Eso mejora eficacia, mejora eficiencia económica, le perjudica el bolsillo a los especuladores, mejora actividad económica interna, porque la plata queda en el país, ¿no? Entonces, esa es la clase de medidas de impuestos que hay que tomar. Y de esto podemos hablar muchísimo más. Impuestos a los grandes patrimonios, ¿no? Impuestos a los 100 grupos que más venden en este país, pero que no perjudiquen a los pequeños y que sirva, esa plata se recicle, la captura el Estado para generar obra pública, por ejemplo, por medio de municipios y prefecturas. Eso vuelve a la economía. $1 que vuelve a la economía no es que genera $1, genera 3, 4 dólares, porque con el hospital que haces, el puerto artesanal que haces, estás contratando al albañil, el albañil con eso va a comprar en la tienda de esquina pan, el panadero con eso paga el tendero paga con eso su alquiler, el dueño de la casa que le alquila con eso va a un restaurante, en el restaurante entonces se contrata chef, se contrata meseros y así se reactiva la economía. Entonces, hay que saber, como tercera medida, primera medida, al menos no ahonden la recesión con tonterías. Segunda medida, optimicemos lo que ya tenemos. Reserva monetaria ociosa en Suiza, un banco central que nuevamente es República Independiente, burocracia dorada. Tercera medida, si hay que atender el déficit fiscal, bueno, cubremos más lo que más tiene y devolvamos esa plata a la economía con más efecto multiplicador básicamente a través de inversión pública. Y por último, por supuesto, hay que renegociar todas las deudas, sobre todo externas, y por esta deuda ficticia que todos los ecuatorianos tenemos con el Banco Central. Rafael, a ver, yo vi un programa, lo que estoy viendo es que, por ejemplo, los medios de comunicación en Sudamérica, son los grandes impulsadores de estas políticas libertarias que hoy lidera el orate de Milei en Argentina, ¿no es cierto? Que de paso a usted lo odia, pero ya está acostumbrado usted a esos odios ahí. Mire, dime con quién andas y te diré quién eres, y yo le doy la vuelta a ese adagio popular. Dime quién te odia y te diré quién eres. Así que me odio Milei para mí es una inmerecida contemporación. Escuché
en este canal libertario NT24. Porque a mí me gusta estar informado y porque también es parte de mi trabajo. Yo me como las noticias de América y del mundo todos los días. Y lo entrevistaron a Fernando Carrión, aquí en Quito, en un programa a la noche. Pero ponían en un scroll, esa partecita que va debajo del canal, ¿no es cierto?, de la pantalla. La ponen fija o va dando la vuelta y decían, la pregunta era esta, escuche bien, ¿hasta cuánto es responsable Rafael Correa de la violencia en Ecuador? ¿No es cierto? Son inteligentísimos. Entonces, es increíble. Tiene una obsesión conmigo. Sí, es una obsesión allí. Es que dicen que el amor de hombres es peor que el de las mujeres. De un amor no correspondido. Bueno, y Fernando Carrión me sorprendió cuando le hicieron la pregunta, bueno, y Correa, ¿hasta dónde es responsable de esta situación? Induciéndolo, ¿no es cierto? Y le dice, a ver, la debacle de la violencia en Ecuador parte desde el 2017, cuando Correa no era presidente. Correa dejó con 5 puntos y pico por muertes en el Ecuador y estamos en 43. Me sorprendió eso. Y parece que no les gustó mucho y le hicieron 2 preguntas ingenuas más y lo despacharon. Hay toda una avalancha de medios de comunicación en América Latina y ustedes lo ponen de moda. Yo no, por eso es que comprendo que usted dejó de ser presidente y ya van 6 años, pero usted sigue de moda, ¿no es cierto? Le dan en Colombia, le dan en Argentina, le dan en Paraguay, le dan en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que lo toman en cuenta, porque a un pendejo no toman en cuenta. Saben que usted le saca sangre en la charra. Pero es terrible lo que le está pasando a América Latina con la The News, por ejemplo, en Argentina, y que son canales que se los ven en toda América. ¿Qué hacer ante esta avalancha de medios de comunicación que, por ejemplo, no es progresismo? Ahora Rafael Correa es comunista, es socialista, es chavista, es castrista, esa cantaleta de siempre. Entonces le echan la culpa a la Unión Soviética, que cuántos mataron. Yo tengo un criterio clarísimo, la Unión Soviética nunca fue socialista, porque el socialismo es ser solidario, es ser humanista. Y ahí Stalin, usted sabe lo que hizo, ¿no es cierto? En eso, el socialismo científico y el comunismo es una utopía en la actualidad. Porque pasamos de que, a eso sí, la Unión Soviética planteaba que la alternativa al capitalismo era el comunismo, pero hoy nadie dice eso, es un absurdo, es una utopía. Hoy se hacen otras propuestas y entre eso es uno de los que impulsa estas propuestas son las ideas de Keynes, ¿no es cierto? Que la intervención del Estado en época de crisis tiene que ser contundente para generar riqueza y fuentes de trabajo. Pero a Keynes también lo tachan de comunista ahora. ¿Cómo entender esta ignorancia que se respira en el ambiente, Rafael? Él lo ha dicho, la ignorancia. ¿Qué se puede hacer contra la ignorancia? El gran Simón Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. E igual de ridículo que creer que todo lo puede hacer el Estado, es creer que todo lo puede hacer el mercado. Es una barbaridad. Para empezar, el mercado debe estar limitado por la razón pública, la acción colectiva. O si no, volvamos al mercado de esclavos, mercado de órganos, mercado de niños. La razón pública la que decide que es mercancía, que se puede intercambiar en un mercado. Segundo, tienes que velar que ese mercado funcione en base del bien común, no por los fines mercantilistas, es un medio para el bien común. Entonces, si ves que hay abusos, explotación, tiene que entrar la acción colectiva. Y la forma de entrar en esa acción colectiva es a través del Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad. Entonces, jóvenes que me escuchan, casi tan ridículo como decir que todo lo puede hacer el Estado, es decir, que todo lo puede hacer el mercado. ¿Hasta dónde ir con Estado y mercado? Dependerá de la situación de cada país. Probablemente en países desarrollados, ¿no?, donde la gente tiene más ilustración, mejor distribución del ingreso, puede haber más mercado, pero ni siquiera es así, ¿eh? Los estados en Europa son recontrafuertes. En Estados Unidos, nuestro gasto público es el mismo nivel que el gasto público de Estados Unidos.
Los países más desarrollados del mundo, ¿no? Dinamarca tiene 50% pues, de gasto público con respecto al PIB, nosotros tenemos 32%. Francia tiene 55%, o sea, es una grande mentira. Y mientras menos Estado, mejor. Entonces, pero nos dominan no por la fuerza, sino por la ignorancia, y lo saben. Y es impresionante, hasta admirable, si no fuera tan malo, la capacidad de esa derecha para inventarse narrativas, pero ridículas, que no resisten el menor análisis, pero sin vergüenza la repiten una y otra vez. Como esto que se está repitiendo a nivel continental, por parte de sus medios de comunicación, que son los instrumentos de control de la conciencia colectiva, de los sentidos comunes. Entonces, que las culpas de Correa, o sea, desde el gobierno del 2017, a estos ineptos les explota el país en el 2024 y la culpa es mía. Los indicadores, dejamos al país como el segundo más seguro, es que pactó con las mafias. Ya no saben qué decir. Y no podían salir las Fuerzas Armadas por la Constitución de Correa. Entonces, ¿ahora cómo la sacaron? Con la Constitución de los marcianos, ¿no? Entonces, se le rumban todas las mentiras, pero hay gente que todavía cree en esas tonterías. Y lo que sí es que tiene un discurso monolítico. Yo ayer tuve una entrevista con un medio peruano, que supongo que es derechoso, yo no los conozco, pero dijo Rosalía Arteaga que el culpable era usted por dar la ciudadanía universal. La expresidenta Rosalía Arteaga. ¿Expresidente? ¿Y quién es Rosalía Arteaga? ¿Y qué evidencia presentó sobre la ciudadanía universal? O sea, no tiene sentido. Pero repiten 10.000 veces la misma cosa, utilizando la estrategia de Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Hitler, que decía, repite 1000 veces una mentira y la gente va a creer que es verdad. Ya no necesita demostración, ya es una verdad reconocida, indiscutible. Y son tonterías que no resisten el menor análisis. Quería hacer la consulta con respecto a la crisis de instituciones públicas que atraviesa el país. El año anterior esto parecía Juego de Tronos, el Consejo de la Judicatura se quería comer a la Fiscalía al Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia por una parte, la Contraloría encima de todo el mundo, y algunos críticos, algún sector de la oposición, que siempre fue oposición del correísmo, por ejemplo, manifestó que gran responsabilidad era el marco legal que se construyó a partir de la Constitución del 2008 y las instituciones del Estado, de cómo se armó el quinto poder, que el Consejo de Participación Ciudadana debe dejar de existir porque nombra o designa autoridades que no han cumplido con su rol frente a las instituciones públicas. Quiero consultarle si es momento de repensar tal vez este marco institucional que tiene el país, pensar en nuevas instituciones del Estado, suprimir algunas que de pronto no han cumplido su labor social ni en políticas públicas. Moisés, y si fuera tan malo el marco institucional, ¿cómo fuimos ejemplo del 2007 al 2017? La Constitución empezó a funcionar en 2008. Pero no hay dónde perderse, o sea, ¿dónde nos quedó la lógica? Si fuera cuestión de leyes y constitución, nos hubiera ido mal a nosotros. Con las mismas leyes y constitución destrozaron el país, mientras que nosotros fuimos ejemplo de América Latina y del mundo. Nuestras políticas se estudian todavía en Alemania y Estados Unidos. Entonces es obvio que no es problema de leyes, de constitución, sino de gobierno. Primera reflexión. Segunda reflexión, la gente tiene memoria frágil. ¿Por qué se creó el Consejo de Participación Ciudadana para que por concurso de merecimiento elija a las autoridades de control? Porque antes las elegía el Congreso, el espacio más politizado del país. Entonces, si iba un fiscal, ¿no?, que se elegía por terna y esas cosas, iba condicionado. Te doy los votos para que tú salgas electo, pero a mis alcaldes, a mis prefectos no los tocas, ¿no? Es que eligieron a Poli, el Consejo de Participación, es decir, porque hay una mala nominación, que además Poli venía de antes del Consejo de Participación. Eso también se olvida. Lo propuso el Congreso a Poli, dicho sea de paso. Todavía era el sistema anterior donde presentaba una terna al Congreso, ¿no? Entonces, porque se elige una autoridad de control mal, todo está mal. Por el amor de Dios. Y una última reflexión sumamente importante, y esto es lo principal. Si quieren, olvídense el resto menos de esto. No habrá instituciones virtuosas sin gente virtuosa. La calentura no está en la sábana. Haz el sistema que quieras, parlamentario, republicano, monarquía, lo que quieras. Que si tenemos la cultura de la trampa, la ley del más sabido, del más sapo, como lo que han hecho con nosotros, ¿quién puede justificar una sentencia por el flujo psíquico? Pero fregamos a Correa, qué bien, somos sabidos, ¿no? Con esa cultura de trampa, con esos antivalores, no habrá institución que sirva. Conceptualmente, el quinto poder y sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana es muy bueno, pero llegaron estos y todos lo prostituyeron. Pero con gente falta de virtud y con una sociedad tolerante, esos políticos falta de virtud, no habrá institución que funcione. Escúchenme, jóvenes, no habrá institución que funcione. No puede haber
instituciones virtuosas sin individuos virtuosos. Así de simple. Eso tiene razón, presidente. Ahora, si anda mal el Estado, entonces habrá que hacer desaparecer el Estado. Y ahí están felices los libertarios. Y volveríamos a la época de las cavernas, en donde mandará el más fuerte, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, con un tema que se conversa y se discute mucho acá? O eliminan los subsidios a los combustibles o se focaliza, y cómo focalizar el subsidio de los combustibles, presidente. Mira, me hiciste acuerdo de algo más, ¿no? Focalizarlo sí, pero ¿por qué? Porque está dando subsidios, por ejemplo, a grandes empresas, mineras, etcétera, para que generen trabajo y no generan nada. Lo mismo con electricidad y lo mismo con excepciones tributarias. Lo que ha hecho Lasso y Moreno en los últimos años es regalar impuestos a todo el mundo, a los grandes grupos, para incentivar la producción, el empleo. No ha incentivado absolutamente nada que no sea su bolsillo. Hay como 5.000 millones de excepciones tributarias, se llama renuncia fiscal, reducción de impuestos, para dar estímulos, ¿no? Cuando es para los ricos, dicho sea de paso, se llaman incentivos, estímulos. Cuando es para los pobres se llama subsidio, ¿no? Bueno, hay que revisar eso. Y ahí tienes otras centenas, si no miles de millones de dólares que puedes recuperar. O sea, si se puede optimizar los subsidios, en buena hora. La tontería de que hay que eliminar todos los subsidios, porque para los presos, para los vagos, bueno, no resiste ni el menor análisis esa tontería. Ah, no, es que los precios internacionales, bueno, primero paguen salarios internacionales para poner precios internacionales. Pero nuevamente no resiste el menor análisis esa tontería. Yo creo que estamos terminando, ya son 8:52, ya se nos vino a las 9 de la mañana y lo veo que ha bajado de peso, ya no está tan gordo. Eso. Gracias. Pero bueno, lo que tiene pelado, mi peluquera claro, se fue de vacancia maternal, fui a la sustituta y creo que era anticorreísta porque me dio con machete. Rafael, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Hay gente que le manda saludos. Tal vez por eso me ve más delgada, porque el pelo es muy corto. Sí, pero me han pelado como militar. Pero, bueno, aquí hay mucha gente que le escribe, lo manda a saludar, etcétera, etcétera. Hay uno por ahí que salió puteador, pero es normal eso. Ya estamos, usted ya está acostumbrado a eso, mejor dicho, no hay ningún... Es muy duro, pero hay que tener lástima, ¿no? Por ejemplo, cuando en mi Twitter, ¿no? Ay, Correa, no descansa, ¿por qué mandas tanto? ¿Y para qué me sigues? O sea, estúpido. Si le gusta tanto mis tweets, ¿para qué me sigues? Que me está siguiendo. Tú ves la contradicción, el caos en el alma que tiene esa pobre gente. Oiga, una última pregunta. Ya se vienen las elecciones en febrero, arranca el año electoral. ¿Luisa González va a ser la candidata a la presidencia? Bueno, una de las potenciales candidatas, pero todavía es muy prematuro para hablar de eso. Nos falta muchísima agua por correr debajo del puente. Entonces, no es momento para hablar de eso. Perfecto. Falta de más. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Luis, qué gusto verlo. Moisés, Rocío, un inmenso abrazo. Poco tarde, feliz año y un inmenso abrazo a Manaví de mis quimeras, tierra que queremos tanto. Cuídense. Las 8 de la mañana con 54 minutos. Bueno, estuvo el economista Rafael Correa conversando de todo un poco, de todo.